Bien, estamos iniciando acá la grabación de la clase de hoy, la última del bimestre. Henry, ya tengo tu PPT localizado. ¿Estamos listos? Sí, profe, ya listo. Comparto pantalla, un segundo. A ver, acá. ¿Se ve la presentación? Sí, profesor, sí. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, cuando quieras, empieza. Buenas noches, compañero, profesor. Eh, Voy a exponer o hablar sobre el tema de la Escuela Austríaca de Economía. Siguiente, profesor. Como introducción, el pensamiento de la Escuela Austríaca de Economía ha penetrado en el mundo académico muy recientemente. De las tres escuelas que produjeron la revolución marginalista a fines del siglo XIX, la austríaca es la menos divulgada. Esto tal vez se debió a parte del idioma alemán, que es muy poco conocido, y en parte a la persecución nazi que obligó a las principales figuras de abandonar Viena a mediados de 1930, provocando de esta manera su dispersión. A fines del siglo XIX y principios del siglo XX, el predominio de la escuela Cambridge era era muy claro, aunque en nuestros días el pensamiento de la escuela austríaca es mucho más conocido. Todavía se nota en las bibliografías universitarias un claro predominio del enfoque de Cambridge y Lausanne. Los libros de textos de macroeconomía y microeconomía, los manuales de introducción a la economía y los libros de autoría de los precios así lo demuestran. La Escuela Austríaca de Economía comienza con la publicación de los principios de la economía política de Karl Menger en 1871, según así lo afirma. Sin embargo, la denominación de la escuela austríaca, o más exactamente los austríacos, solo comienza a difundirse a raíz de la controversia que sobre el método apropiado para el estudio y construcción de las ciencias. eh, Profe, todavía no he pasado a esa. Estoy dando una introducción. Eh, Apropiado para el estudio y construcción de las ciencias sociales, incluida la ciencia económica que sostuvo el propio Karl Menger en la Escuela Histórica Alemana. Ahora sí, la siguiente, profe. Ok, el nacimiento del Imperio Austrohúngaro. En 1805 sufre una serie de derrotas militares frente a la fuerza de Napoleón. Francisco renuncia al título de emperador en Roma para convertirse en Francisco I, emperador de Austria. A pesar de esta derrota, Austria era considerada como el país líder de habla alemán por la lucha contra Napoleón. Nuevos encuentros militares en 1809 terminaron desventajosamente para Austria con el Tratado de Paz. Esta derrota trae a escena a un personaje de suma importancia para la historia de Austria, el señor Clemens Metternich, que ocupaba el Ministerio de Relaciones Exteriores debido al fracaso de la política exterior de su antecesor Johann von Studio. Hasta 1848, Francisco I y Metternich realizan una política que es el fiel ejemplo del despotismo. Generalmente el pensamiento del monarca se resume en una frase muy citada: pueblo. ¿Qué significa eso? Yo solo conozco súbditos. Si bien Metternich debe su fama a su política exterior, donde encuentra el arreglo de la boda de Napoleón con María Luisa. Tuvo muy poca influencia en los asuntos internos. La restricción de la libertad había llegado a tal extremo que se había declarado ilegal imprimir la palabra constitución en los periodos. Siguiente.
En los aspectos históricos, siguiendo a Calvin en 1990, la historia de la escuela austríaca puede dividirse en tres periodos. El periodo de 1871 a 1920, en el cual Menger hizo su contribución. En el periodo 1920 a 1950, en el que se extendieron las ideas austríacas al mundo de habla inglesa. Y el periodo de 1970 a la actualidad, cuando ha ocurrido un surgimiento de la escuela austríaca. En el periodo de Menger, de 1871 a 1990, es el, el liderazgo de Karl en la fundación de la escuela austríaca. Comprende el periodo que transcurre entre 1871, cuando publica uno de sus principios de economía política en 1871 y 1903, cuando se retira de la carrera docente. En este lapso también publicó el método de las ciencias sociales en 1883, en donde desarrolla sus concepciones epistemológicas, perdón, y controvierte las hipótesis de la escuela histórica alemana sobre la imposibilidad de contar con teorías abstractas y universales en lugar de interpretación de fenómenos específicos. Si bien la escuela austríaca eh, tiene sus raíces conceptuales y sus orígenes históricos en la publicación de los principios de economía política de Menger y en la controversia de este con las escuelas históricas alemanas. Su despliegue inicial y su consolidación estuvieron favoreciendo con la labor docente del propio Menger, quien a partir del 1873 comenzó su vida como profesor de economía política, lo que le permitió encontrar y formar discípulos que difundieron su pensamiento en diversos textos y seminarios. Siguiente. En el ambiente académico, en los días que Menger enseñaba en la universidad, el gabinete austríaco estaba dominado por miembros del Partido Liberal que apoyaban las libertades civiles y la igualdad ante la ley, el dinero sano y la libertad de comercio. El predominio liberal terminó a fines de los años 70, cuando la iglesia, los príncipes y los condes de la aristocracia checa y polaca, sumado a los partidos nacionalistas, formaron una coalición contra el Partido Liberal. Esta alianza respondía a ideales opuestos al de los liberales. Sin embargo, la constitución que estos le habían hecho aceptar al emperador en 1867 y las leyes fundamentales que le complementaban, perdón, se mantuvieron vigentes hasta la desintegración del imperio. Este marco legal creó el clima propicio para el desarrollo de una vida intelectual libre. Viena se transformó en el centro científico y cultural tal vez más importante de toda Europa, con la excepción de Bolzano. En la exposición del mundo de habla inglesa, la escuela austríaca se extiende al mundo de habla inglesa a partir del seminario privado, no incluido en un resumen académico que ofreció Moisés en Viena entre 1920 y 1934. Otro de los aspectos que también en el ambiente académico vamos a tocar es la economía austríaca desde 1970. Diversos seguidores del pensamiento económico austríaco coinciden en afirmar que en los últimos 25 años del siglo XX ocurrió un resurgimiento de las ideas económicas austríacas, principalmente en los medios académicos de Estados Unidos, debido tanto al caso del keynesianismo
como el premio Nobel otorgado a Hayek en 1974, que algunos interpretan como un reconocimiento al pensamiento económico austríaco en su conjunto. Una economía también que uno de los ambientes académicos es una economía individualista y naturalista. El punto de partida de la economía mengeriana no es perspectiva racionalista o hedonista, como en, como en Geob, sino el carácter natural de las necesidades. Se puede, se puede pues hablar de leyes exactas de la naturaleza porque los resultados de las opciones son subjetivas, con lo que los individuos tratan de satisfacer sus necesidades, encontrándose con los resultados de unas infinitas opciones individuales. Siguiente. Los fundamentos de la escuela austríaca. Generalmente se piensa que la escuela austríaca de economía es una ideología. Martin Krause aclara que este concepto que sitúa a la misma como un conjunto de teorías útiles que permiten explicar los acontecimientos de orden económicos que están ocurriendo en el mundo. Esta discusión es amplia y continúa siendo tema de debate entre algunos economistas. Sus fundadores, entre los que se destacan principalmente la figura de Karl Menger, se basan en tres fundamentos básicos, que son la subjetividad del valor, la dispersión del conocimiento y el orden espontáneo. Siguiente, profesor. Una macroeconomía centrada en el capital. Dice que a partir del concepto de economía previsora, delimitado con mayor claridad que el propio Menger en su texto sobre el método de las ciencias sociales, comienza a elaborarse una macroeconomía centrada en el capital como alternativa a la macroeconomía tradicional centrada en el trabajo. En efecto, la actitud provisora del individuo exige considerar no solo la disponibilidad y posesión de bienes de consumo para el momento presente y para el futuro inmediato, sino además prever los productos de estos, es decir, calcular las necesidades de bienes de producción y materias primas requeridas y por ende también estimar las necesidades futuras de esta segunda clase de bienes llamados medios de producción, a fin de garantizar la continuidad de su abastecimiento y por ende la satisfacción de las necesidades más remotas. Se establece así una, una estructura de producción que puede extenderse y moverse más compleja cuando más diversa sea la oferta de bienes y cuanto mayor sea la cantidad de bienes de órdenes superiores comprometidos en la generación de la oferta total. Siguiente. Pues como conclusión, en lo relativo de la teoría del valor se atribuye a Menger y sus discípulos el mérito de haber sustituido con éxito la teoría objetiva de la escuela clásica inglesa centrada en el valor de trabajo y por tanto en la producción y sus costes, por la teoría subjetiva centrada en la valoración de personal de los bienes en concordancia con las propias necesidades y por lo tanto determinante de la demanda en primera instancia y de la producción de manera subsiguiente. De esta manera, la escuela austríaca se constituyó en uno de los pilares de la teoría neoclásica pese a las reversas conceptuales y metodológicas que guardan los herederos del pensamiento austriaco frente a la corriente ortodoxa, como son por una parte los cuestionamientos hechos, entre otros, a los modelos de equilibrio y al uso de matemática en economía y ciencias sociales. En efecto, en sentir de los austríacos, los modelos de equilibrio
corresponden a las características de una economía de giro uniforme, concepto que se define un esquema ficticio en el cual los precios de mercado de todos los bienes y servicios coinciden con los precios finales. Los precios ya no van a variar. Existe perfecta estabilidad bajo esta concepción. La construcción de un modelo de competencia perfecta constituye un contrasentido, pues significa la ausencia de competencia debido al supuesto de que ningún empresario pueda actuar, pues las reacciones de los demás neutraliza su iniciativa. Y para finalizar, la teoría económica no trata sobre cosas y objetos materiales, trata sobre los hombres, sus apreciaciones y consecuentemente las acciones humanas de aquellas que de aquellas derivan, los bienes, las mercancías, la riqueza y todo lo demás. Todas las demás nociones de la conducta no son elementos de la naturaleza, sino elementos de la mente y de la conducta humana. Quien desee entrar en este segundo universo debe olvidarse del mundo exterior, centrado en su atención en lo que significan las acciones que persiguen a los hombres. Gracias. Ok. Bien. Bueno, estamos completos el otro grupo. Sí, el de balanza de pagos. ¿Te escucha? Bueno, profe. Hola. Sí, diga, profe, diga. Pregunto que si el grupo de balanza de pago está listo. Sí, profesor. Buenas noches, profesor. Sí, ya voy a presentar. Okay. Mañana ya voy a empezar a trabajar. Manejando el jefe cliente. El primer viaje para. ¿Pueden ver la pantalla? Hace un rato se vio y ahora no. ¿Y ahora? Se está cargando. Ahora sí. Buenas noches, compañeros y profesores presentes. Tengo el agrado de exponer junto a mi grupo el tema de balanza de pagos. Está integrado por Catherine Cedeño, Emilia Jiménez, Yaricel Peña y mi persona, Jonet Solano. A continuación, los puntos importantes que tocaremos sobre la exposición de balanza de pagos, como qué es la balanza de pagos, cómo funciona, por qué es importante la balanza de pagos, la estructura de la balanza de pagos, superávit y déficit, características de la balanza de pagos, fórmula de balanza de pagos de enero a diciembre de 2022 de Panamá
video informativo, conclusión y las referencias. La balanza de pago es un concepto fundamental en la economía de cualquier país. Se trata de un registro contable que refleja todas las transacciones económicas entre ese país y el resto del mundo durante un periodo determinado. En esta presentación vamos a profundizar en los detalles de la balanza de pago, desde su definición hasta su medición y su importancia en la economía nacional e internacional. Esperemos que al final de la presentación tengan una comprensión clara y completa de este tema tan relevante. ¿Qué es la balanza de pagos? La balanza de pagos es uno de los indicadores macroeconómicos más importantes. Básicamente, es un documento de contabilidad en el que se anotan todas las transacciones que ha hecho una nación hacia el extranjero. La balanza permite apreciar los ingresos por exportaciones y los compromisos adquiridos. Está estructurada en 4 cuentas diferentes que permiten conocer exactamente hacia dónde van los recursos de un Estado. Por ende, se trata de un indicador muy valioso que muestra cuál es la situación financiera del país en un momento determinado. Se preguntarán cómo funciona una balanza de pagos. La balanza de pagos se hace en una divisa que suele ser la moneda nacional del país y se prepara para un año. Estas operaciones se van sacando constantemente para llevar un registro de todo lo que entra y sale a nivel financiero. Una vez que finaliza el periodo, el Banco Central señala cuáles son o cuáles fueron las transacciones y si hay superávit o déficit en las cuentas. Por otro lado, las instrucciones vienen enmendadas por el Fondo Monetario Internacional, que publica su propia balanza de pagos para que los demás países lo usen como ejemplo. ¿Por qué es importante la balanza de pagos? Este instrumento nos permite medir las relaciones que una nación tiene con el extranjero en el ámbito económico. Por ende, podemos ver lo que sucede al momento, pero también podemos hacer un análisis de lo sucedido en los últimos años. A su vez, nos ayuda a determinar cómo está la República desde el punto de vista de productividad. En este sentido, si siempre está en déficit, el Estado tiene serios problemas para cubrir la demanda interna de la población. Por ello, es indispensable estar analizándola constantemente para ver qué tanto está produciendo el país. Lo ideal es producir y vender la mayor cantidad de productos y servicios que resuelvan tanto la demanda interna como la externa. Esto ayudará a generar mayores ingresos por medio de los tributos y de las exportaciones al extranjero. La estructura de la balanza de pagos comprende los siguientes conceptos: balanza por cuenta corriente, balanza por cuenta de capital, balanza por cuenta financiera y cuenta de errores y omisiones. Balanza por cuenta corriente es la cuenta porcentualmente más importante de la balanza de pagos y de la cuenta se suele hablar para definir el estado de la economía nacional. Incluye importaciones, tanto de bienes como de servicios, rentas y transferencias. Se subdivide en 4 subcuentas: balanza comercial, balanza de servicios, balanza de rentas y balanza de transferencias. Balanza por cuenta de capital. Aquí se registran todos los movimientos de capital, bien sea la compra de productos no financieros y cualquier ayuda del exterior. Esta cuenta refleja el movimiento de dinero que ha tenido el país en todo el año, mostrando el cambio de los activos tanto en el propio territorio como en el extranjero. A su vez, detalla los pasivos bancarios, no bancarios y cualquier inversión directa que se haya hecho en este lapso de tiempo. Balanza por cuenta financiera. Registra todas las inversiones, préstamos y depósitos financieros que se efectúan en el país desde el extranjero y las que efectúa nuestro país fuera de él. Cuenta de errores y omisiones. Esta cuenta detalla la cantidad exacta de importaciones y exportaciones. Es bastante completa de calcular debido a la gran cantidad de datos que maneja. Sin embargo, es parte fundamental de la balanza de pago y es la que determina si hay déficit o superávit. Superávit o déficit. En el contexto de la balanza de pagos, un superávit se produce cuando las exportaciones de bienes y servicios de un país son mayores que sus importaciones. Por otro lado, un déficit se produce cuando las importaciones son mayores que las exportaciones. Tanto el superávit como el déficit pueden tener efectos significativos en la economía de un país. Características de la balanza de pago. Las transacciones y transferencias usualmente se realizan mediante monedas extranjeras, lo que representa un aspecto fundamental de la balanza de pago.
Las divisas funcionan como unidad de cuenta de las operaciones realizadas para su correspondiente registro en la balanza de pagos de los países relacionados. La información que se obtiene de la balanza de pagos es de utilidad para conocer y evaluar el comportamiento del sector externo de la economía nacional. Para la elaboración de la estadística de la balanza de pagos, los gobiernos aplican la metodología desarrollada por el Fondo Monetario Internacional en el Manual de la Balanza de Pagos. El FMI es el principal gestor del soporte financiero multinacional de los países miembros en situaciones de crisis de la balanza de pagos. Fórmula de la balanza de pagos. Para calcular la balanza de pagos se aplica la siguiente fórmula. Balanza de pagos igual a cuenta corriente más cuenta capital más cuenta financiera más cuenta de errores y omisiones, donde sus componentes se detallan de la siguiente manera. Cuenta corriente igual a exportaciones menos importaciones más renta más transferencia. Cuenta de capital igual a ingresos menos pagos, entre paréntesis, con el exterior. Cuenta financiera igual a variación neta de pasivos financieros menos variación de neta activos financieros. Balanza de pagos de enero a diciembre de 2022. Cuenta corriente durante el 2022 externa de Panamá finalizó con un saldo deficitario de 3.001.5 millones, aumentando su valor 46.4% contra lo registrado el año anterior como resultado del monto negativo de 11.786.7 millones. En la partida de bienes, que subió su valor 117.3%, los servicios sumaron 11.793.0 millones, mejorando el 46.9%, y los componentes renta y transferencias corrientes, con déficit de 2.963.2 millones y 44.5 millones respectivamente, disminuyeron en ese mismo orden en 38.7% y 124.5% años previos. Para el 2022, las exportaciones nacionales de bienes FOB alcanzaron un monto de 3.652.2 millones, aumentando su valor 2.6% con relación al 2021. Los productos agrícolas disminuyeron 5.8%, especialmente el banano con 13.2%, el melón 7.7% y el café 2.6%. No obstante, la sandía mejoró su valor 25.4%, la piña 19.4% y azúcar sin refinar 14.3%. Por su lado, los productos no agrícolas subieron un 3.2%, a pesar de la baja de la exportación de ropa, 13.1%, pescado y filete de concentrados al 0.6%. Contrariamente, se observó incrementos en el camarón de 104.6%, harina y aceite del pescado 42%, pieles y cueros al 37.8%, otros 26.8%, madera y 10.1% desechos de acero, cobre y aluminio, 2.0%, y carne y ganado bovino el 0.3%. En la actualidad, todos los países mantienen múltiples relaciones económicas entre ellos. Las operaciones financieras que un país realiza con los demás del globo terráqueo en un periodo de tiempo determinado se recopilan en la balanza de pagos. La balanza de pagos es un documento significativo para el análisis macroeconómico, ya que permite estudiar la situación económica de una forma más general y completa que se hiciera a partir de datos sectoriales. El dinero que gana un país, como los ingresos por préstamos e inversiones y las exportaciones, se toman como datos positivos. Por otra parte, el dinero que gasta un país en importaciones e inversiones en el exterior serán los datos negativos. Si colocamos estos dos conceptos en cada plato de la balanza, veremos hacia cuál lado se inclina y sabremos qué cifra es mayor, si la negativa o la positiva. La balanza de pagos se constituye de dos partes: la cuenta corriente y la cuenta de capital. La cuenta corriente mide el flujo de bienes y servicios que entran y salen de un país. En esta cuenta se incluyen pagos que un país hace a otro a cambio de mercancía
servicios y trabajos. Si un país importa significativamente más productos y servicios que los que exporta, tendrá un importante déficit por cuenta corriente. Asimismo, también tenemos la cuenta de capital. En esta se registra la compra y venta de bienes no financieros como, por ejemplo, terrenos, instalaciones e incluso plantas de producción. Estas dos cuentas arrojarán saldos independientes que pueden ser negativos o positivos. En un lenguaje más técnico, podríamos decir que si el saldo de una de las cuentas es negativo, es considerado como déficit. Si por el contrario, es un saldo positivo, esta cuenta tendrá un superávit. Un déficit por cuenta corriente, que normalmente está acompañado de un déficit comercial, indica que un país está recibiendo préstamos de otras naciones para poder financiarse, pues su apetito de consumo ha superado su capacidad para producir bienes que satisfagan su demanda. Sin embargo, con estas cuentas no se busca que ambas estén en positivo, sino que una compense a la otra. Si un país tiene un déficit en su cuenta corriente, este debe equilibrarse con un superávit equivalente a su cuenta de capital, que mide el dinero gastado en inversiones en el exterior y el producido por inversiones ya existentes. La balanza de pagos nos ayuda a hacer predicciones en un futuro sin necesidad de ser adivinos, ya que nos muestra ciertos signos o datos que determinará si un país está contrayendo demasiadas obligaciones financieras durante cierto periodo de tiempo y, potencialmente, acumulando problemas para el futuro, o prestando dinero a otros a cambio de bienes de consumo. En última instancia, revela si un país tiene un futuro próspero por delante o, por el contrario, si habrá de buscar ayuda de, digamos, en el Fondo Monetario Internacional para conseguir mantenerse a flote. En conclusión, la balanza de pagos es una herramienta fundamental para entender cómo funciona la economía global y cómo interactúan los diferentes países entre sí. A través de su análisis podemos identificar las fortalezas y debilidades de cada país y tomar decisiones informadas sobre cómo manejar nuestras finanzas internacionales. Es importante destacar que la balanza de pagos no solo afecta a los gobiernos y a las empresas, sino también a los ciudadanos comunes. Un desequilibrio en la balanza de pagos puede llevar a una inflación alta, una disminución del poder adquisitivo y una pérdida de empleos. Por lo tanto, es crucial entender y gestionar correctamente la balanza de pagos para asegurar un futuro financiero estable y próspero. En conclusión, Eso es todo, profesor. Muchas gracias. Ok, gracias a ustedes. Bien, no hace falta ningún grupo, ¿verdad? Todos expusieron. Ok, me imagino que todo es. Bien, bueno, damos por concluido esta clase de macroeconomía. Ya saben las asignaturas que tienen para el próximo bimestre. ¿Qué me comentan? Yo aún no, profesor. ¿Cómo? ¿Aún no? ¿Digo? Yo sí, profe. Bueno, yo sí, profesor. ¿Cuáles tiene? Presupuesto, ya le digo que por aquí las tenía. Y empiezan el lunes, ¿verdad? Sí, comienzan el lunes. Derecho fiscal y laboral y derecho mercantil. Ok, perfecto. Está en esa asignatura de derecho. Sí. Ah, ok, perfecto. Bien, entonces, bueno, damos por concluido este bimestre. Esperemos que, bueno, que sigan estudiando, que les vaya muy bien. Y espero pues toparnos nuevamente en otra asignatura. ¿Ok? ¿Algún comentario final? ¿Alguien? Yo Profe, solamente darle las gracias, profe, por
Dele, por Henry. yo solamente darle las gracias por la oportunidad con el tema de los trabajos y las tareas y también pues darle las gracias por el tiempo que tomó para darnos las clases y, pues gracias a eso pues poder adquirir algunos conocimientos que no teníamos idea en el tema. Claro. Gracias a ustedes. Dígame, Jonet. Una consulta, profe. Aparte de macroeconomía, ¿usted da otra materia? Más adelante. Sí, pero este cuatrimestre creo que no me convocaron a este cuatrimestre. Pero sí doy finanzas 1, 2, bueno, administración, yo creo que ya les di. Economía, fundamento de economía, micro, macro. ¿Qué más? Plan de negocio. Pero eso es a lo último, me imagino, donde están graduando ya. A ver, no recuerdo qué otra. Doy clase de estadística también, pero no en esta universidad aún. Así que ahí vemos. Ahí estamos viendo. ¿Alguna otra mensaje? Bueno, entonces reitero pues que le vaya muy bien y ojalá pues me inviten también a su graduación, ¿verdad? Me imagino que le queda a mitad de camino, creo, me imagino. Así que saludos entonces. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias. Muchas gracias, profe. Gracias. Buenas noches. Gracias, Gracias, profe. profe. Que le vaya bien. Buenas noches, profesor. Éxitos. Buenas noches, profe. Gracias. Bien.